Probad y ved. Historia de hoy. Decisión en la crisis. Estamos comenzando a orar para pedir. La Iglesia Central de Mayor-Bom en San Luis Maranhão estaba reunida al final de una semana de mayordomía. En el cierre de la programación, el pastor sintió el deseo de hacerles una petición a los hermanos. Usted, en esta noche, ¿no desearía de manera muy especial aumentar el pacto con Dios? Usted que ya es pactador, usted que ya le devuelve al Señor, usted que tiene una experiencia con Dios, yo quiero hacer una oración por usted. En aquel momento yo estaba viviendo un drama muy particular en mi trabajo. Con la crisis financiera que afecta a miles de familias brasileñas, la escuela donde trabajo perdió un curso de enseñanza media. Un hecho que afectó la carga horaria de todos los profesores. Y yo tenía una carga horaria de 140 horas mensuales. Con ese cambio teníamos un curso menos. Eso significaba 20 horas menos en la carga horaria final, lo que representaba una reducción considerable en mi salario. La petición del pastor me estaba causando mucha tristeza. En mi corazón, en mi mente, la decisión ya estaría tomada. Pero ¿cómo podía renovar y hasta aumentar mi pacto con Dios si mi salario se había reducido casi en un 30%? Cuando vi a la iglesia levantándose, yo me sentí tocado por el Espíritu Santo y le pedí misericordia al Señor. Decidí confiar en sus promesas y tomé la decisión de renovar mi pacto con Él, en agradecimiento por todo lo que Él ya me había dado. Confía en el Señor, entrégale tu vida al Señor, y Él va a derramar en tu vida muchas y muchas bendiciones. 2 días después, yo estaba en la sala de profesores revisando mi diario. Buenos días, profesor César. ¿Todo bien? Buenos días, ¿cómo estás? Tengo un desafío para proponerle. Con la salida de nuestra profesora de filosofía, quedaron 8 cursos sin profesores. Y conversando con la dirección de la escuela, nosotros pensamos que usted es la persona ideal para asumir estos cursos. Pero son cursos de enseñanza fundamental mayor de 6º a 9º año. Yo sé que usted trabaja con enseñanza media, pero será, como le dije, un desafío para usted. ¿Y bien? ¿Acepta? Por supuesto, Cassia. Será un placer. La iglesia es mi mayor alegría. Junto con mi familia, yo desarrollo mis dones y talentos para la predicación del Evangelio aquí en nuestro barrio de Mayor-Bom. Yo soy miembro del equipo de mayordomía y profesor de la clase bíblica. Pero debemos defender la voluntad de Dios, sus principios y su palabra. Al analizar lo sucedido, yo constaté que había perdido 20 horas de clases mensuales al perder un curso, pero gané otros 8 cursos del fundamental y empecé a enseñar filosofía. En aquel momento me di cuenta de que había conseguido otras 40 horas mensuales de clases, 20 más de las que tenía. Queridos hermanos, yo no renové mi pacto esperando algo a cambio. La verdad es que lo hice por reconocer que Dios me ha dado todo lo que necesito. Hoy yo quiero desafiarlos a tomar la misma decisión. Probad y ved. Y ahora los invito a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Antes de presentar nuestro mensaje en el día de hoy, vamos a inclinar el rostro y vamos a elevar una plegaria al Señor. Amante Padre Celestial, vamos a presentar un tema bastante delicado, pero de vital importancia para cada uno de nosotros. Pedimos tu dirección,
Te pedimos que tú abras ojos, destapes oídos y que pongas en nosotros el deseo de seguir lo que dice tu palabra. Bendícenos, lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. La bestia es un tema que todo el mundo está interesado, pero muchas veces no todos hacemos la investigación necesaria para poder saber a qué se refiere. Mucha gente quiere saber lo de la marca de la bestia, pero antes de saber lo que es la marca de la bestia, queremos saber en el día de hoy quién es la bestia o qué es la bestia. Y como siempre vamos a basarnos en la palabra de Dios, hacer que la palabra de Dios se explique a sí mismo. Estamos en la serie de los mensajes de los tres ángeles. Después de esta presentación quizás tengamos una, dos, no más de 3 presentaciones para completar los 3 mensajes del libro de Apocalipsis, capítulo 14, 6 al 12. Ahora, la más severa advertencia de Dios es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué es lo que se nos dice? Noten lo que dice el tercer mensaje. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Ahora, tenemos que saber quién es la bestia para ver si la adoramos o si adoramos a su imagen. Si adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, si recibe la marca de la bestia, aquí viene la advertencia solemne: él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea que si alguien sigue a la bestia, adora a la bestia, toma su marca en su mano o en su frente, va a beber del vino de la ira de Dios, el cual ha sido vaciado puro. Y note que puse puro en forma especial, destacándolo, porque quiere decir que la ira viene vaciada sin mezcla de misericordia. Va a ser la ira más grande de Dios desde el tiempo del diluvio. Ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora, esta sentencia aquí se refiere al tiempo en que van a ser derramadas las 7 postreras plagas, pero también se refiere al mismo tiempo a la destrucción final de los malvados. Luego el versículo 12 termina con un suspiro, dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que son santos. ¿Y quiénes son los que son santos y tienen paciencia? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, los que son obedientes a Dios, los que no solo lo aceptan como Salvador y sustituto, sino también como ejemplo y aquí como Señor, y obedecen lo que Él nos manda en sus mandamientos. Ahora, identifiquemos a la bestia en la Biblia y en la historia. Para hacer eso tenemos que ir al capítulo 13, un capítulo atrás de donde estamos estudiando los 3 mensajes, en el capítulo 14, y vamos a ver los primeros 10 versículos que nos hablan acerca de la bestia. Dice: y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a tomar parte por parte. Subir del mar, ¿qué significado profético tiene eso? Las aguas, según la Biblia en Apocalipsis 17:15, lo hemos mencionado varias veces anteriormente,
Las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Este sistema que representa a la bestia tiene a muchos pueblos, muchas personas, están en todas naciones y hablan muchos diferentes idiomas donde está representado este sistema. O sea que es un sistema que tiene un gran número de personas que lo sigue. Mas vamos a ver adelante, entonces ya toda la mayoría del mundo también va a unirse a este grupo. Apocalipsis 17:15 habla de el mismo versículo que mencionamos anteriormente, cuando habla de la mujer que estaba sobre la bestia y estaba sobre muchas aguas. El mismo versículo dice: y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El término bestia no es algo despectivo, no es algo negativo, solo es una forma de representar lo que vemos aquí más adelante en Daniel 7. Una bestia es un rey o reino o una nación. No que lo que dice ahí cuando se hablan de estas 4 bestias en Daniel 7. El versículo 17 dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Es como hoy día, casi cada país tiene una mascota. Por ejemplo, Estados Unidos tiene el águila, Inglaterra tiene el león, Francia tiene el gallo, Rusia tiene el oso y así sucesivamente. No es algo nuevo, algo que se ha mencionado. Aquí en este capítulo 7 de Daniel, estas cuatro bestias representan diferentes imperios o reinos que se levantaron después del tiempo de Daniel. Dice, y vamos a comenzar donde está subrayado: una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué significa que tenía 7 cabezas? Hay varias interpretaciones. Las 7 cabezas son 7 colinas que vamos a ver en Apocalipsis 17. Son 7 reyes, que también está ahí en Apocalipsis 17. Y 7 cabezas, y puede representar también las 7 cabezas de los 4 reinos. Miremos. En Apocalipsis 17:9 dice: esto para la mente que tenga sabiduría, la persona que quiere aprender. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Aquí en un cartel que tienen de Mario Lanza, un cantante que salió en la película, y la película se llama Las 7 colinas de Roma. Y creemos que esto está relacionado con el tema, que estas 7 colinas son 7 montes ahí en Roma. Ahí están los 7 nombres de cada uno, no vamos a leerlo. Si usted quiere leerlo, puede poner pausa y leerlo. Pero vemos las 7 cabezas aquí en la representación de estas 4 bestias. Está número 1. La bestia que representa a Roma tiene una cabeza. Número 2, la bestia que representa, número 2, 3, 4 y 5, la bestia que representa a Grecia tiene 4 cabezas. Si va al capítulo 7 de Daniel va a ver eso. Luego número 6 es Babilonia, una cabeza, y el oso representa a Medo-Persia, una cabeza. Así que también podemos sumar eso y son 7 diferentes cabezas. Son interpretaciones que podríamos sacar. La otra interpretación de los 7 reyes no vamos a entrar en esto, pero solo queríamos mostrar estas 2 cosas. Continúa y dice: y en sus cuernos
10 diademas o 10 coronas, porque eran reinos, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vamos a hablar más de la blasfemia más adelante. En el versículo 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. O sea que esta bestia que vamos a identificar en este día tiene características del leopardo, que es Grecia, el cuerpo, y lo que podemos reconocer es que la influencia griega en la bestia que vamos a estudiar hoy se nota en la filosofía. Conocí un muchacho que estaba estudiando para ser sacerdote y le dije, ¿qué han estudiado? Y me dijo, no, en el bachillerato solo estudiamos filosofía, la Biblia la estudiamos después del bachillerato. Así que vemos que la filosofía es algo importante. También el estado de los muertos, sus pies como de oso y su boca como de león. La boca es la parte principal donde está la cabeza con el cerebro, y vemos que Babilonia es la que más influye en esta bestia. Es esta entidad que ha sido influenciada grandemente por el paganismo, ya sea de Babilonia, ya sea de Medo-Persia, de Roma y también de Grecia. Ahora, la bestia tiene características de bestia de Daniel 7, y es lo que acabamos de mencionar anteriormente. Ya vimos que en Daniel 2 y 7, en el Daniel 2 está la imagen. La cabeza de oro representa al león, que es Roma. El pecho y los brazos de plata representan Medo-Persia, que es el oso. El muslo y esa sección de bronce, junto con el leopardo de 4 cabezas, representa a Grecia. Y los pies, las piernas, son de hierro, y el animal indescriptible, algunos lo consideran como como algo que no se puede representar, representa a Roma. Y vemos que tiene la imagen 10 dedos, y la bestia tiene 10 cuernos. Pero más adelante, cuando hablamos de la bestia, vemos que ahí está Roma, luego tiene 10 cuernos, pero se le quitan 3 cuernos, y entonces sale un cuerno pequeño, que se describe ahí en el libro de Daniel capítulo 7. La bestia indescriptible de Daniel 7 tiene 10 cuernos o reinos. Estos representan 10 cuernos o 10 reinos. Algunos lo consideran como un dragón. Y estos 10 cuernos representan los países que consideramos hoy que eran parte del Imperio Romano, que fue dividido por las tribus bárbaras. Y aquí vemos dónde están todos estos reinos, ahí en Europa. Pero si estudiamos, vamos a ver que los alamanes son los alemanes, los burgundios son los suizos, los francos son los franceses, los lombardos son los italianos, sajones son los ingleses como anglosajones, los suevos son los portugueses, los visigodos, los españoles, los érulos desaparecieron junto con los ostrogodos y los vándalos del norte de África. En el capítulo 7 nos dice que el pequeño cuerno sacó a 3 cuernos, y luego se hizo grande ese pequeño cuerno que representa a la bestia también. Continúa y dice: y el dragón, o esta bestia indescriptible,
le dio su poder y su trono y grande autoridad. Que debo cambiar lo que acabo de decir. El dragón en este sentido se refiere al diablo, pero el diablo utiliza instrumentos humanos para llevar a cabo su obra. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis 12, todo el capítulo, vemos que hay un dragón que quiere destruir al niño Jesús. Pero es el rey Herodes el que mandó a matar a los niños de 2 años para abajo. Pero más adelante dice que ese dragón iba tras la mujer que representa a la iglesia y está con ella y tiene gran ira y se enoja con ella y trata de destruirla. Ahora, la designación de la bestia como el papado, que es lo que nuestra conclusión, no es original de nuestra iglesia, ¿ok? Así que no es algo que nosotros inventamos, es algo que todas las iglesias protestantes enseñaban hasta hace algunos 50 años, cuando la serie de libros y películas salió acerca de los que se quedaron, The Left Behind, películas y libros que cambiaron completamente la interpretación profética que se había tenido por muchos años. Pero los reformadores todos decían que el Papa era el anticristo, la bestia, el cuerno pequeño y el hombre de pecado. Y eso lo mencionó John Wycliffe, John Hus, William Tyndale, Martín Lutero, Philip Melanchthon, que era compañero de Martín Lutero, Ulrich Zwingli, Juan Calvino, Juan Knox, Juan Wesley, Isaac Newton, el gran científico, que era un hombre que interpretaba la profecía. Y si usted quiere buscar en la internet el libro de él, donde él habla acerca de las 70 semanas, la misma interpretación que nosotros tuvimos cuando hablamos de cómo la Biblia habla de Cristo. También Roger Williams aquí en Estados Unidos. Así que es algo que todos enseñaban anteriormente. Ahora el versículo 3, continuando en Apocalipsis 13, dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Una de sus cabezas recibió una herida como de muerte. Ahora, el Papa pierde su poder en 1798. Esto es algo histórico. Dice el 20 de febrero de 1798, el Papa Pío VI, algunos dicen 7, es capturado por el Papa. Fue capturado por Napoleón, quien mandó a su general Berthier y lo tomaron, porque la Iglesia Católica estaba conectada o asociada con la monarquía francesa, y Napoleón quería deshacerse de la religión y no quería que el Papa le dijera qué hacer. Por eso él un día dice: yo mismo me voy a coronar, porque el Papa en aquel entonces en Europa quitaba y ponía reyes a su gusto. Pero continúa, dice: pero su herida mortal, donde está subrayado, fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea que perdió su prestigio, perdió su poder civil y el poder gobernar a otras naciones, pero dice que iba a ser restaurado. El papado recibe el Vaticano y es nación otra vez en 1929 y ahora está subiendo. Noten aquí un periódico de San Francisco, las Crónicas de San Francisco, dice que Mussolini y Gaspari firman un pacto romano histórico.
Y en el artículo, en letra pequeña, y aquí lo ponen en inglés, dice que la cuestión esta noche acerca del Vaticano fue que tuvo paz con Italia, y dice que hicieron las firmas, que estamos resumiendo, un documento, y dice ahí, curando la herida que menciona la Biblia, ¿verdad? Que la herida iba a ser curada. Eso es algo interesante. Pero vamos a ver lo que dice. Aquí está la foto de Mussolini y Gasparini y los otros envueltos en este pacto de Letrán o el concordato que llaman. Dice: el 11 de febrero de 1929 se firmaron en Roma los pactos de Letrán, Patti Lateranensi en italiano, conocidos también como pactos lateranenses. Los pactos supusieron el reconocimiento mutuo entre el Reino de Italia y la Santa Sede y el establecimiento de relaciones bilaterales entre Italia y el Vaticano. El nombre de los pactos se debe al palacio en el cual fueron firmados, el Palacio de San Giovanni in Laterano en Roma. Parte de que esta herida es curada, vemos aquí, nos dice: el Papa Francisco es el líder más grande del mundo, aunque está en el país más pequeño, o sea que la herida se está curando, está llegando a acercarse un poco a donde estaba cuando controlaban a toda Europa. El versículo 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Como sabemos nosotros, muchas personas se arrodillan delante del Papa, le besan el anillo, aunque el Papa le quitó la mano a alguien, pero le besan el pie, se arrodillan delante de él y ellos lo permiten. Pedro, que ellos dicen que fue el primer Papa, cuando se le arrodilló Cornelio en el libro de Hechos, creo que era el capítulo 10, le dijo: levántate, que yo soy hombre como tú, no te adora es a Dios, no me adores a mí. Dice: ¿y quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Va a llegar el punto otra vez en que esta herida va a ser sanada y va a tener el poder y el control que tenía adelante. Esto podemos verlo también si leyéramos el resto del capítulo del libro de Apocalipsis, capítulo 13, del 11 en adelante. Ahí nos dice cómo va a tomar control de todas las cosas, pero no tenemos tiempo para incluir todos los detalles. Versículo 5. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Blasfemias. Este sistema se opone a lo que dice Dios en la Biblia y se hace pasar por Dios. Vamos a ver, en la Biblia hay dos definiciones de blasfemia, y las dos veces le acusaron a Dios, a Cristo, de blasfemia. Uno de ellos dice: ¿cómo tú, siendo hombre, pretendes perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero vemos que en este sistema la gente viene delante de un sacerdote, un hombre, y le confiesan sus pecados, y según los escritos en las enciclopedias católicas, ellos dicen que ellos pueden perdonar a cualquier persona. Luego en Juan 10:33 dice que se hace pasar por Dios. Los papas en el tiempo moderno no dicen estas cosas, pero otros sí han mencionado eso. Dice aquí en su diccionario católico, Lucio Ferraris dice lo siguiente en el artículo Papa. Note lo que dice: el Papa es de tan grande dignidad y poder que constituye uno y el mismo tribunal con Cristo. Eso es blasfemia, decir que Él está ahí al lado de Cristo y que Él es
como un juez. La Biblia dice que el Padre es juez, pero todo el juicio se lo dio al Hijo. Dice, Él es tan exaltado que no es un mero hombre, sino como Dios y el vicario de Dios, o el representante de Dios. Y Cristo, el representante que Él prometió enviar, fue el Espíritu Santo, no a un hombre que tomara su lugar. Aquí hay otra cita, dice, fue el Papa León XIII quien declaró en su encíclica del 20 de junio de 1894 lo siguiente: ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Y a pesar de haber dicho eso, ya lo han catalogado como santo, y aquí está hablando blasfemia. Ahora, la Biblia predice el tiempo que duraría este sistema. Y aquí en la parte de abajo dice 42 meses. Ok, 42 meses en el calendario hebreo, un mes tiene 30 días. Si multiplicamos 42 por 30, nos da 1260 días. Y en Ezequiel 4:6 y Números 14:34 dice que un día profético equivale a un año. Si usted va y lee esos dos pasajes, va a ver que les dicen que aquí esto representa años. Así que los 1260 días en el cual iba a tener control la bestia, equivale a 1260 años en que iban a estar en poder. En el año 493, los érolos fueron destruidos con la ayuda del emperador Zenón. Acuérdense que habían 10 cuernos y 3 de estos cuernos iban a ser arrancados. Uno fue en el 493. Luego Justiniano, otro emperador, exterminó a los vándalos al norte de África, y en el año 500, eso fue en el año 534, y luego acabó con el poder de los ostrogodos en el año 538, y esto abrió la puerta para que este cuerno pequeño subiera y se engrandeciera. Así que en ese año 538, Justiniano le da al Papa al obispo de Roma el poder sobre todos los obispos, y también estaba encargado de los asuntos civiles ahí en Roma, porque habían trasladado el reino o la capital del reino a Constantinopla, lo que conocemos hoy como Turquía. Fue en este tiempo que el emperador Justiniano decretó al obispo o papa de Roma como el líder religioso de la Roma de Occidente, pero también como líder civil de ese lugar. Así que los ostrogodos, la última de las 10 tribus que se opuso a las iglesias romanas, fue derrotada en el año 538. Y la razón por la cual se deshicieron de estos 3 reinos, los érolos, ostrogodos y vándalos, es porque eran arianos. Ellos no aceptaban a Cristo como Dios. Así que del 538 añadimos 1260 años que iba a durar este sistema, nos lleva al año 1798. Berthier, el general de Napoleón, destruyó el poder político de la Iglesia romana en 1798, exactamente como la Biblia había predicho que iba a suceder. El 538 al 1798 son 1260 años. Días que se mencionan en la Biblia, pero equivalen proféticamente a año, un día por año. Ahora, este
sistema ignora y cambia los elementos relacionados con el santuario. Ahora, Apocalipsis 13:6 dice: y abrió su boca en blasfemia contra Dios, que ya habíamos mencionado y se menciona 2 veces anteriormente, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y de los que moran en el cielo. El sistema del tabernáculo, del santuario, del templo que luego fue construido por Salomón y luego reconstruido otra vez después de los 70 años en Babilonia, todo se cambió. La iglesia, al adoptar las prácticas paganas, cambió todo. Por ejemplo, el altar representa la muerte al yo, y luego el lavacro en el centro representa el bautismo, la limpieza y el nuevo nacimiento. Pero la iglesia cambió eso porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero la iglesia popular, este sistema que estamos mencionando, la bestia, cambiaron todo. Los bebés son bautizados, que no pueden creer, que no pueden arrepentirse, como dice San Pablo en el sermón de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y tampoco son sumergidos en el agua, el bautismo que representa el nuevo nacimiento y la limpieza o purificación. Cuando Cristo murió, la Biblia nos dice que el velo del templo fue roto desde arriba para abajo, algo que no podía haber hecho un hombre, dando a entender que el sistema del santuario había terminado. Los conceptos no, porque el santuario representa el plan de salvación. Todavía seguimos arrepintiéndonos, bautizándonos y haciendo lo otro, pero como tal el sistema dejó de funcionar. Pero la iglesia popular continúa con el sacerdocio e ignoran así de que Cristo es nuestro sumo sacerdote, el sumo pontífice. Y hoy día se refiere al Papa como el pontífice, y el pontífice viene de la palabra puente, y el único puente entre Dios y los hombres es Cristo, no es un hombre. También los conceptos en el santuario, en el lugar santo, de los panes que representaban la Biblia, la palabra de Dios, no fue hasta los 1960, a principios de esa década, que se les permitió usar la Biblia a los católicos, y aún así tienen que seguir la interpretación que da la iglesia. También ahí está el sacerdote delante del altar de incienso, que representan las oraciones. Las oraciones deben ser a Dios, pero hoy día tenemos oraciones a la Virgen, a diferentes santos. Y la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. En primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 en adelante, nos damos cuenta. Así que todo esto lo cambiaron. Ahora, el candelabro representa la testificación. Y ellos dicen que solo los oficiales pueden testificar, aunque con el movimiento carismático ha cambiado un poco. Y al lado izquierdo están los mandamientos de Dios, y sabemos que ellos cambiaron esos mandamientos que vamos a ver más adelante, y la Biblia dijo que eso iba a suceder. Según ellos, Lucius Ferraris, Pronta Biblioteca Papa, artículo 2, dice: el Papa puede modificar la ley divina, siendo que su poder no es de hombre, sino de Dios, y que actúa como vigente de Dios en la tierra. La Biblia nos dice que la ley de Jehová es perfecta en Salmos 19. La Biblia nos dice en Mateo 5, en el Sermón del Monte, que
ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y aquí dicen que ellos pueden modificar lo que Dios hizo perfecto, lo que Dios dice que no debería cambiar. ¿Qué vamos a seguir nosotros? ¿La tradición o la Biblia? ¿Cuál es nuestra guía? ¿Cuál es tu guía? En el Concilio de Trento, en el libro Canon y Tradición por H.M. Holtzman, dice: finalmente, en el último discurso de apertura, el 18 de enero de 1562, todas las dudas fueron eliminadas. El arzobispo de Regio hizo una presentación en la que declaró abiertamente que la tradición estaba por encima de las escrituras. Así que este sistema ignora la Biblia, ignora la palabra de Dios y así ignora a Dios, y entonces establece lo que ellos quieren, que sacan del paganismo. Este sistema va a controlar a todo el mundo. Esto no es algo que se supone, no es algo que la gente anda diciendo por ahí, inventando, sino que es algo bíblico. Dice Apocalipsis 13:7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Sabemos de la Santa Inquisición que se llevó a cabo durante todo ese periodo de tiempo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Que en el tiempo de la Edad Media tenía autoridad sobre Europa. Sí, también tenían autoridad en las colonias en América, de los españoles y los portugueses, también en Asia, Filipinas, por ahí, algunos lugarcitos en África, Asia. Pero dice aquí, después de que la herida fuera curada, dice que va a tener autoridad sobre toda tribu, todo pueblo, toda lengua y toda nación, control absoluto del mundo. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Hay un escritor llamado Malachi Martin, se me olvidó poner su nombre aquí, que es un jesuita, fue profesor en el Vaticano, asesor de papas, escritor, y también le dicen en inglés un Vatican Insider, alguien que conoce todo lo del Vaticano. Es un hombre que escribió algunas cosas, escribió un libro supuestamente de ficción, pero parece que describió una realidad, hablaba de brujería en el Vaticano. Este hombre muere misteriosamente, pero escribió un libro, se llama Las llaves de esta sangre. Tengo este libro en la casa, pero en la internet bajé el libro en formato PDF, se llama Las llaves de esta sangre. Dice: la lucha del Papa Juan Pablo II, Mikhail Gorbachev y el Occidente por un mundo mejor. Y ahí en el libro se habla del nuevo orden mundial. Hay una lucha entre estos tres poderes. Y poquito después de que o poquito antes de que saliera el libro, que ya estaba preparado, cayeron las murallas de Berlín, se desintegró la Unión Soviética y, como quien dice, el comunismo y la Guerra Fría pasó al olvido. Todavía hay comunistas, pero el poder y la tensión no es tan grande como antes. Ahora el poder mundial son los Estados Unidos. Y aquí quiero leer esta partecita de el dorso del libro, que dice lo siguiente: desde el primer momento de su pontificado fue propósito de Juan Pablo II liberar al papado de la camisa de fuerza de la actividad que le habían impuesto las principales potencias seculares durante 200 años. Solo voy a leer esa parte.
porque es significativo. Dice que por 200 años no tenían poder para actuar, estaban restringidos. Ese fue el periodo cuando había perdido su poder el papado. Y fue en el 798. Si le añadimos a 1798, le añadimos 200 años, nos lleva al año 1998. O sea que ellos reconocen que su poder, la herida mortal, había sucedido hace 200 años, más o menos en aquel entonces. Noten lo que dice la introducción de este libro: de buena gana o no, preparados o no, todos estamos involucrados en un triple competencia global intensa, sin reglas que la limiten. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos competidores. 3 poderes que comienzan con C: comunismo, capitalismo y catolicismo. Ya el comunismo, con la ayuda del presidente Reagan y Juan Pablo II, básicamente cayó y quedan 2 poderes. Y si leemos en Apocalipsis 13, del 11 en adelante, vamos a ver que hay una segunda bestia que le da poder a la primera bestia, le hace una imagen para que pueda otra vez volver a ser como había sido antes. Somos la apuesta, porque lo que está en competencia es quién establecerá el primer sistema mundial de gobierno que haya existido jamás en la sociedad de las naciones. Aquí están diciendo que van a tener autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo, exactamente como dijo la Biblia, sin regla que le limiten, porque una vez que la competencia se haya decidido, el mundo y todo lo que está en él, nuestra forma de vida como individuos y como ciudadanos de las naciones, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestro comercio y dinero, nuestros sistemas educativos, nuestras religiones y nuestra cultura, hasta los símbolos de nuestra identidad nacional, que la mayoría de nosotros siempre hemos dado por descontado, todo habrá sido poderosa y radicalmente alterado para siempre, porque dicen que van a tener un nuevo orden mundial con un gobierno, una religión, un sistema bancario. Va a haber un reseteo económico, si usted quiere buscar eso en YouTube, reseteo. Dice, nadie puede quedar exceptuado de sus efectos, ningún sector de nuestras vidas permanecerá intacto. Y si miramos a la revista Time, habla de la Santa Alianza, donde el poder papal y los Estados Unidos se unieron para quitarle significado al comunismo. Estos 2 poderes que nosotros creemos que están ahí en el capítulo 13 de Apocalipsis. Aquí también ahí sale un libro, El Plan Divino, entre Reagan y Juan Pablo II. Continúa diciendo el versículo 8, y todos y la adoraron todos los moradores de la tierra. Noten, la gran mayoría del mundo va a seguir este sistema en este nuevo orden mundial. Dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, los que siguen al Cordero. Cristo dice, salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18, versículo 4, por ahí, del 1 al 4. Habla de que ha caído Babilonia y salir de ella. Luego en Juan 10 nos dice que va a haber, que Dios tiene ovejas en otros prados, pero que habrá en otros rediles, pero que habrá un pastor y un redil, y sus ovejas van a oír su voz.
son las que están en el libro de la vida del Cordero. Cuando aceptamos a Cristo, nos unimos a Él, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde el principio del mundo. Cristo nos ama, Él murió para darnos la salvación y Él nos advierte de las cosas que van a suceder y que están tomando lugar ahorita mismo. Debemos poner mucha atención a este mensaje. Ahora, hay dos encíclicas que han sido escritas, Laudato Si, donde se habla acerca del cambio climatológico, y la mayoría de las cosas que dice ahí son acertadas, son buenas, pero están diciendo que una solución sería observar el día de domingo, tomar ese día aparte para que la naturaleza pueda descansar. Y luego hay otra encíclica que acaba de salir, se llama Fratelli Tutti, o todos hermanos, Fratelli, hermanos, como fraternidad, y Tutti, todos, como Tutti Frutti. Ahí vemos dónde se implementa el plan. Y aquí nos está hablando de la iglesia, porque las encíclicas son para la iglesia católica, pero esta es una encíclica para todo el mundo, donde dice que va a haber un gobierno y no va a haber fronteras, todos vamos a estar unidos y sabemos quién es el que va a estar encargado de eso. Si usted se mete en la internet, en YouTube, y escribe lo que está ahí en verde, porque yo lo escribí, está en letra pequeña arriba, usted pone 17 encíclica del nuevo orden mundial Fratelli Tutti, se me olvidó poner la R después de la F, estaba un poco apurado, y lo ponemos en YouTube, va a salir este video que es presentado por Juan Zurroca, un español de la televisión Logos TV en España. Ok, dice, si alguno tiene oído, oiga. Es algo importantísimo. La Biblia dice que muchos tienen oído y no oyen, tienen ojos y no ven. Pero dice que hay que poner mucha atención, mucho cuidado a este tema que se está presentando. Si alguno tiene oído, oiga. Ahora, lo que se siembra se cosecha, y en el versículo 10 dice, si alguno lleva cautividad, va en cautividad. La iglesia llevó a muchas personas en cautividad y fue llevada en cautividad en 1798. Si alguno mata a espada debe ser muerto, y eventualmente se nos dice en el capítulo 20 de Apocalipsis que la bestia va a ser lanzado al lago de fuego. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y los santos que tienen paciencia son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Los cuernos son naciones o reinos y vendría otro reino diferente. Ok, en Daniel 7:24 dice, los 10 cuernos significan de aquel reino se levantarán 10 reyes. Esta bestia indescriptible tiene 10 cuernos, y esos cuernos representan 10 reinos que se iban a levantar. Dijimos ya que iban a ser arrancados 3, luego el pequeño iba a salir. Acuérdense que esta bestia indescriptible, que algunos llaman dragón también, ¿okay? Esa representa a Roma, así que el cuerno pequeño sale de Roma, y tras ellos se levanta otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Es diferente porque es un reino civil y también religioso. Los otros son civiles. Ok, hay cosas similares entre la bestia y el cuerno pequeño. Se refiere a la misma persona. Noten lo que dice aquí, versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, o sea, blasfemias, que menciona como 3 o 4 veces
en Apocalipsis 13 del 1 al 10. Dice, a los santos del Altísimo quebrantará, lo mismo que se menciona en Apocalipsis 13 de la bestia. Aquí hay un libro de la Inquisición española, todos sabemos qué significa eso. Este sistema iba a tratar de cambiar la ley moral de Dios. Dice el versículo 25 más adelante, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El cuerno pequeño, este cuerno diferente que es religioso y civil, iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Noten lo que dice la iglesia, el libro Historia de la Iglesia Cristiana. En el venerable día del sol que descansan los magistrados y el pueblo que reside en las ciudades y que todos los negocios cierran sus puertas. Noten cómo llaman el domingo, el día del sol. En inglés se llama Sunday, el día del sol. Está hablando del domingo. Sin embargo, las personas que están dedicadas a la agricultura en el campo pueden continuar libre y legalmente con sus labores en el domingo. En la historia eclesiástica, el Concilio de la Odisea dice, en el año 325, Silvestre, obispo de Roma, cambió el título del primer día llamado Día del Señor o Día del Señor. En español la palabra domingo significa Día del Señor. Fue algo que fue cambiado. En la Biblia es el primer día de la semana, pero ellos le cambiaron el nombre a domingo, Día del Señor, que no es Día del Señor, el sábado es el Día del Señor. Podemos ver eso en Isaías 58, podemos ver eso en Marcos 2 y podemos ver eso también en Apocalipsis capítulo 1. Dice, los cristianos no deben judaizar o guardar el sábado, ni estar ocioso en sábado, sino que deben trabajar en ese día. Ellos cambian y obligan a la gente a guardar el domingo y a trabajar en el sábado, opuesto de lo que dice la Biblia. Pero deberán honrar especialmente el día del Señor y por ser cristianos deberán en lo posible evitar todo trabajo en ese día o domingo. Aquí en el sábado cristiano dice, la Iglesia Católica, más de 1000 años antes de la existencia de un solo protestante, por virtud de su misión divina, cambió el día sábado por el domingo. Ellos reconocen aquí que ellos cambiaron el día de reposo. Y en este contexto donde escriben eso, dicen, los protestantes dicen que la Biblia y solo la Biblia. Pero dice, ¿por qué guardan ellos el domingo si no está en la Biblia? Y vamos a ver otra cita similar a eso. En el Catecismo para Conversos dice, ¿cuál es el día de reposo? El sábado es el día de reposo. ¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado? Porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Ellos lo reconocen abiertamente en sus libros y catecismos. En el Centenario de la Iglesia de Santa Catarina, en 1995, no es algo antiguo, dice, quizás la cosa más atrevida, el cambio más revolucionario que hizo la Iglesia ocurrió en el primer siglo. El día santo, el santo sábado, día de reposo, fue cambiado al domingo, no por instrucción de alguna encontrada en las Escrituras, noten, aquí lo reconocen, sino por el sentido de la Iglesia de su propio poder. Dice, quienes piensan que las Escrituras deberían ser la única autoridad, deberían lógicamente convertirse en adventistas del séptimo día y observar la santidad del sábado. Y a esto decimos amén. Nosotros queremos seguir lo que dice la Biblia. Porque en la Biblia 42 meses, 3 años y medio, algunas versiones dicen tiempos, la mitad de tiempo,
otro ahí en Daniel 7:25. Algunas versiones dicen 3 años y medio. Ok, así que 42 meses y 3 años y medio es igual a 1260 días, que es 1260 años proféticos. Ya mencionamos que si multiplicamos 42 por 30 nos da 1260 años. Noten aquí en Daniel 7:25, serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Tiempo es 1 año, tiempo son 2 años y medio tiempo es la mitad. Así que 1 año más 2 son 3 años, más medio tiempo son 3 años y medio. Y aquí vemos tiempo 1 año, 360 días, tiempos 2 años, 720, mitad de 1 año es 180 días. Si sumamos todo, nos da 1260 días. Y la mujer huyó al desierto, dice Apocalipsis 12:6, donde tiene lugar preparado para Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Así que ya vimos 42 meses en Apocalipsis 13, vimos 3 tiempos, tiempo y la mitad de tiempo en Daniel 7:25, y aquí en Apocalipsis 12:6, 1260 años, se refiere al mismo periodo. Dios quiere salvarnos y nos dice lo que va a suceder. Dice la Biblia en Amós que Dios no hace nada sin primero revelárselo a sus siervos los profetas, para que no seamos engañados, para que sepamos cuál es la verdad y podamos serle fiel a Dios. Dios te está invitando hoy a que salgas de Babilonia, a que te unas a Cristo, que escuches su voz y seas parte de su grey, porque Él te ama y quiere lo mejor para ti. Que Dios te bendiga. Oremos. Amante Padre, hemos presentado un tema bastante solemne, un poco controversial, pero es un tema de amor. Porque así como las personas que anuncian que vienen huracanes o vienen torbellinos y nos dicen que debemos protegernos y cuidarnos, así también Dios nos dice que vienen tiempos malos y quiénes son los que van a estar encargados aquí, y que no debemos dejarnos llevar por la mayoría, porque todo el mundo va a ir en pos de la bestia. Vamos a estar en esa manada pequeña donde dirige Cristo. Que Él nos ayude para que escojamos estar con Él y vivir con Él por la eternidad. Amén.